Ahora procedemos con el montaje del Arduino satélite. Aquí tenemos nuestra placa Arduino y conectada a ella tenemos un sensor de HT11 que medirá la humedad y la temperatura y dos componentes más que son un servomotor y un lector ultrasonidos para que el servomotor ponga en dirección correcta el ultrasonidos y el ultrasonidos para que nos mida la distancia el objeto más cercano. Hay que especificar también que las conexiones las haremos vía cable, porque con el kit LoRa, pese a que Juan hizo la librería, como tenemos el kit LoRa malo, ese kit LoRa envía datos una de cada 3 veces y la mitad de datos que envía son corruptos. Lo sentimos. Y ahora pasamos con el montaje del Arduino Tierra. La placa Arduino como siempre, y aquí tenemos tres componentes. El primero, un potenciómetro para que el servomotor del satélite describa el ángulo deseado, un bruncidor que nos indicará diversas alertas y cuando se inicie el programa, y un LED que servirá para cuando la temperatura media sea superior a un baremo predeterminado, se encienda y saber que algo no funciona bien. La explicación no ha quedado suficientemente clara. Una vez abráis la carpeta que tendréis abajo en la descripción, vemos que el primer apartado son unas instrucciones, donde aquí se te explica todo el montaje que hemos enseñado previamente y cómo hay que configurar cada cosa. Por ejemplo, en la conexión del Arduino satélite, aparte de la comunicación, del servomotor, de los sensores, hay que configurar tanto los baudios para la velocidad de comunicación y también aquí están las librerías necesarias que se necesitan instalar. En la conexión del Arduino Tierra tenemos lo mismo y finalmente tenemos un apartado que es puesta en marcha del Python de Tierra, donde hay que escribir en la terminal pip install y todas estas librerías, porque así se te instalarán todas las librerías necesarias, y finalmente comprobar el COM. Ahora pasaremos a la explicación de cada código detalladamente. Ahora empezaremos con una breve explicación del código del Arduino satélite para que el usuario lo entienda. Incluimos las tres librerías, definimos todos los pines, las variables que necesitemos y las constantes para el cálculo del simulacro de la órbita. Y en el void setup iniciamos las comunicaciones, iniciamos el ultrasonido y iniciamos el simulacro, la simulación de la órbita. En el void loop ya sí que viene la cosa grande, y es que si si milis es mayor al tiempo del mensaje, que se ejecute todo este código y así nos ahorramos de poner cualquier delay lo que queramos, y en este caso el tiempo de mensaje lo tenemos establecido en 1000 milisegundos, es decir, un segundo, es decir, que cada segundo se ejecute todo esto. Al principio, aquí interpretamos el mensaje que llega desde la otra placa Arduino, que a su vez llega desde el Python, que básicamente es el mismo proceso de siempre. Llega un string y este string va separado por espacios, los eliminamos y leemos lo que hay entre los espacios de forma distinta, y depende de cada cosa lo vamos metiendo en unas variables. Iniciamos el pin trigger con un delay de 10 microsegundos y que la duración sea el tiempo que tarda en llegar el pulso del eco al trigger, es decir, cuando el eco pasa a high. Esta duración la multiplicamos por el factor de la velocidad de la luz y la dividimos entre 2, nos da la distancia. Tenemos puesto que si la distancia es mayor que 20, como es bastante lejano, que establezca un rango de 20, o sea que el máximo sea 20, y una vez se vaya acercando sí que muestra la distancia real. Aquí definimos la humedad y la temperatura que usaremos más abajo. Si el mensaje es B, nos interesa que la media de temperatura se siga calculando aquí. Si fuese distinto, ya se calcularía en la estación de tierra. Si el mensaje es F, nos interesa parar los datos. Y finalmente, que el servo describa el ángulo deseado que hemos enviado desde la otra placa Arduino, bien con el potenciómetro de modo automático. Y aquí, si hay un error leyendo el sensor de HT11, que lo printee y que no printee nada más. Si hay un error leyendo el ultrasonido, que printee ese error y que no printee nada más. Y el error del ultrasonido salta cuando la distancia es 0, ya que una distancia, pues si es 0 es que el objeto directamente ha chocado. Y finalmente, si no hay ningún error, pues ya que printee con normalidad la humedad, la temperatura, la distancia y el ángulo.
Y aquí iniciamos el simulacro de la órbita. El simulacro de la órbita es un código también bastante sencillo, donde tienes la X, la Y, la Z, y dependiendo de la inclinación que le quieras poner, pues te hará una órbita u otra. Y también enviamos la X, la Y, la Z a la estación de tierra. Y si el mensaje es B, como la temperatura media está haciendo aquí, la enviamos al final de todo para no tener problemas al leerla. Vale, ahora empezamos con la explicación de lo que vendría siendo el Arduino de tierra. Al principio lo incluimos las librerías, como un número de lecturas que necesitaremos para calcular la media, y todo lo que utilizamos, por ejemplo, los pines, unos strings que serán los mensajes que se envían de Python al Arduino. Y aquí en la estación de tierra es un código muy sencillito, ya que simplemente tenemos aquí donde llamamos a todas las funciones, por ejemplo, el leer potenciómetro, el enviar ángulo, todo esto. Y finalmente aquí unos pequeños MySerialPrint para enviar estos mensajes que ya he comentado a la otra placa Arduino. Pasamos con el bruncidor. El bruncidor, un código muy sencillo, es esto de frecuencia que transforme la distancia, si es menor que 4, de 5, es decir, de 0 a 4 en una frecuencia, para posteriormente, si el mensaje C, que el bruncidor se ponga en funcionamiento, que la distancia es menor que 5, que suene, y si no, pues que no suene. Las conexiones, básicamente esto es un apartado simplemente para los milis y el error de conexión, donde último tiempo recibido es igual a milis, que se irá actualizando cada vez que nos interese. Y aquí si milis es menor que último tiempo recibido y hemos establecido un tiempo límite de 3 segundos, pues que salga que hay un error de conexión. Los datos de la app, básicamente aquí es donde se procesan todos los mensajes de Python. Al llegar el string lo tenemos que desglosar y lo vamos desglosando en función del orden, porque básicamente nosotros hemos establecido un orden en el cual se van enviando las letras, porque enviamos letras. Entonces, depende de qué letra sea, se ejecuta una orden u otra. Por ejemplo, si el último mensaje es A y los datos están verificados, pues que la temperatura media se printee en tierra. Si es B, pues ya la temperatura media se enviará al satélite, o sea, el mensaje se enviará al satélite y el satélite lo procesará como que la temperatura se tiene que calcular ahí. Y así con diferentes valores. También tenemos la C, la D y la E y la F, que si mal no recuerdo, la C y la D son para el bruncidor y la E y la F son para parar el envío de datos de temperatura media y humedad. Luego tenemos el LED, que a ver si puedo, porque esto tengo aquí la barra y me está molestando un poco. Vale, ahora ya he logrado pasar el apartado del LED. Es que tengo aquí la barra de grabar pantalla y sin querer no me impide clicar. Básicamente, en un contador de LED que sea igual a 0 y cada vez que la media, tanto si la calculamos en satélite como en tierra, los tres últimos valores sean menor a 27, que es un valor que se puede ir cambiando. Por ejemplo, le podríamos establecer 30 o si queremos 22, es decir, que si la media es bastante baja, que haría bastante frío, que salte una alerta, o sea, encendemos el LED. Y si no es, pues que el contador del LED se resete a 0. Vamos a dejarlo en 27. Y ahora el uso del potenciómetro, que también es un código bastante sencillo. El potenciómetro tenemos tanto el manual como el automático. Introducimos el pin y último movimiento y el tiempo de inactividad. Leemos el potenciómetro y como el potenciómetro devuelve un número de 0 a 1023, con el mapeado lo que hacemos es lo transformamos en un número de 0 a 180. Posteriormente hacemos que el servomotor printe, que el servo haga este ángulo aquí, y aquí este código aquí es para ver si si la diferencia del último ángulo es bastante pequeña y el último movimiento es igual a milis, pues entonces que el ángulo sea automático, que vaya aumentando de 10 en 10. Por último, aquí procesamos los datos del satélite para ver si tenemos datos corruptos o no. Si el último mensaje es igual a B, eso quiere decir que la media está calculando en el satélite, es decir, que el último número que nos llegue será el de la media, entonces lo cogemos. Y aquí hacemos lo mismo que con los datos de Python. Como es un string, lo vamos separando, en nuestro caso por espacios, y le atribuimos cada uno a
cada espacio un valor. Aquí verificamos los datos. Si el mensaje empieza con una E, eso quiere decir que es error de datos, o bien, perdón, error leyendo el sensor o error leyendo el sensor de temperatura o humedad o error leyendo el ultrasonido. Finalmente, aquí hacemos un proceso que nos cuenta los espacios. Si no hay los espacios que debería haber, devuelve false, que false básicamente son datos corruptos. Si hay el número de espacios deseado, es decir, 7 o 8, que devuelva verdadero. Y esto sería la explicación del código de Arduino Tierra. Vale, ahora pasaremos a una explicación un poco por encima sobre el código de la interfaz gráfica, es decir, de Python Tierra. Primero importamos todas las librerías, iniciamos la conexión y configuramos unos cuantos vectores donde iremos guardando cada variable que vaya llegando. Lo primero que nos encontramos, bueno, iniciamos los gráficos como cerrados e importamos una imagen. Lo primero que nos encontramos es la definición de unos botones, que estos botones son los que veréis más tarde en la interfaz gráfica, que tienen pinta de switcher, o sea, un interruptor, básicamente. Aquí definimos el segundo, tenemos 3 de ellos. Finalmente, cuando ya llegamos al final, unos comandos para la imagen que hemos importado y uno para un video tutorial que está incorporado en la interfaz gráfica. Y aquí ya empezamos todas las funciones. Las funciones de validar la iniciación, la inclinación, perdón, de la órbita, de ir actualizando en el intervalo, de los gráficos. Aquí están todos los gráficos definidos, el de humedad, temperatura, el radar y también con las funciones de cada botón. Como podéis ver, en cada uno hay un fwrite o por ejemplo, hay un fwrite o un fread para que en un documento que tenemos los logs se vaya guardando lo que vamos haciendo cada vez. Luego a continuación lo enseñaremos. Aquí seguimos con básicamente la función de los botones. Este es el de los logs, por ejemplo, que abren todos los logs. Veis que abre el archivo logs datos y también se guarda con el día y la hora. Toda la configuración, el botón de ayuda. Y aquí ya empezamos con lo que es la definición de la interfaz gráfica. Al principio utilizábamos Tkinter, pero al final nos dio por cambiar a Canvas, ya que nos permitía más ampliación de botones. Es decir, con Tkinter me parece que solo se pueden hacer botones cuadrados y con Canvas descubrimos que se pueden hacer circulares, los switches, por ejemplo, que aquí están definidos, el switcher del buzzer, por ejemplo, las etiquetas y finalmente nos acordamos de cerrar tanto el programa como de cerrar los archivos que hemos abierto. Ahora veremos un poco los logs. ¿Veis? Aquí nos sale ordenado por día y hora todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, el programa ejecutado, hemos abierto gráficos y así cada vez. Finalmente tenemos los logs de los datos que aquí se nos apuntan, es un carromato muy grande, pero se nos apuntan todos los datos que han ido llegando por si nos interesase consultar alguno. Luego también veremos que en la interfaz gráfica también se pueden consultar. Vale, ahora vamos a ver cómo interactúa la interfaz gráfica con nuestro montaje de Arduino Tierra y Arduino Satélite. Si runeamos el código de Python, lo primero que vemos es nuestra interfaz y lo primero que escuchamos es el bruncidor que pita, ya que lo tenemos configurado que cuando se abra que pite, para así también tener un indicador auditivo. Vemos varios botones, el botón de la gráfica de temperatura y el de humedad que van a pares. Si abrimos la gráfica de temperatura y la gráfica de humedad, vemos que son gráficas que se actualizan en tiempo real con los valores que capta el sensor de HT11 que tenemos implementado en el satélite. También vemos que este LED en la estación de tierra está encendido, ya que las últimas temperaturas medias son inferiores a un valor predeterminado que se puede modificar. Si empezamos a calentar el sensor, veremos que en los gráficos dinámicos de humedad y temperatura las barras van subiendo. Por ejemplo, la de la humedad ya empieza a aumentar y la de la temperatura en breve debería. La humedad ya va subiendo y la temperatura también ya va escalando. La temperatura media va con un poco más de retraso o aumenta más lentamente debido a que los últimos valores siguen con una temperatura inferior. Si cerramos el gráfico de humedad y nos centramos en la temperatura,
vemos que se actualiza en tiempo real. También podemos seleccionar que la media, en vez de hacerse en el satélite, se haga en tierra. Nos llega un mensaje que la media se está haciendo en tierra, nos llega un mensaje de datos corruptos que es debido al delay y vemos que la gráfica sigue funcionando con la temperatura media debidamente calculada. Como la media es bastante ya superior a la que teníamos al inicio, el LED se ha apagado por este mismo caso. Volvemos a calcular la media en satélite, nos llega el mensaje y aquí hace un pequeño pico, salen los datos corruptos, que eso es debido al delay, y ya se actualiza correctamente. Si dejamos el sensor, podríamos ver que se va enfriando. Lo siguiente con lo que contamos es una gráfica tipo radar que se mueve con el ultrasonido y la distancia la capta. Se mueve con el servomotor y la distancia la capta con el ultrasonido que tenemos en el satélite. Esta gráfica tenemos implementado un modo automático que si no se toca el potenciómetro con el que contamos en la estación de tierra se mueva de 10 en 10 y actualmente como no hay ningún objeto a una distancia bastante larga tenemos puesto que los puntos salgan a la distancia máxima. Si ponemos un objeto delante veremos que se ve reflejado en la gráfica de radar debido a que el punto sale mucho más cercano. Tenemos puesto también en la gráfica una cercanía del objeto, que si el objeto es muy cercano sale de un color azul intenso y cuanto más alejado sea el objeto es más transparente. Si movemos el potenciómetro veremos que el servomotor ya no se mueve de forma automática, sino que se queda estancado en el ángulo que ponemos en el potenciómetro. Actualmente deben ser unos 90 y pico o algo así más o menos. Si ahora le pongo un objeto delante, veremos que sale aquí cercano y que el potenciómetro no se mueve, se queda todo el rato en ese ángulo. Vale, también contamos con el botón de abrir logs de la app, en el cual si buscamos el día de hoy, día 19, se te indica todo lo que ha pasado en el día y el log de los datos que sirve para que podamos ver todos los datos que han llegado en ese día. Se puede filtrar por día o por hora si quisiésemos. También contamos con un pequeño bruncidor en la estación de tierra, en el cual si activamos en la interfaz gráfica y ponemos un objeto cercano al ultrasonido, es decir, a menos de 5 centímetros, que es lo que tenemos configurado, el bruncidor empieza a pitar. Si alejamos, en breves, esto es debido al delay, deja de pitar. Lo desactivamos para no molestar. Otras funcionalidades de la interfaz gráfica, por ejemplo como algunos botones que no hemos clicado, como por ejemplo la gráfica de la órbita. Vemos que contamos con una gráfica en 2D, es decir un geotracker, y una en 3D donde hemos representado la Tierra como color verde. Cerramos la 2D, que es en la que menos se notan los cambios, y vamos a cambiar la inclinación con este pequeño apartado que tenemos aquí. Introducimos una inclinación de 0.5 y en un rato veremos que en el geotracker la órbita cambia. Ahora está saltando error al leer ultrasonido, ya que hemos dejado el ultrasonido apuntando hacia la mesa y la distancia es muy pequeña. Entonces lo detecta como 0. Y vemos que en la órbita, en el geotracker, ya ha empezado a cambiar. En un rato los primeros puntos, es decir, los últimos puntos que están representados, se irán borrando, ya que no queremos que todo nuestro geotracker se llene de líneas rojas. Por lo tanto, hemos establecido que solo se queden los últimos 40 puntos. Si ahora vemos por la zona de Oceanía y están empezando a borrar los puntos y en un rato solo quedarán los puntos que más nos interesan. Ahí ya vemos que no hay una línea continua, es decir, donde ha cambiado el satélite la inclinación de su órbita. Luego también si vemos otras funciones, tenemos un botón de creadores que es un pequeño easter egg que hemos puesto y tenemos un botón de ayuda donde se abre un log, donde se abre un TXT donde se muestra las funcionalidades de cada botón. También a su lado hay un botón con un video tutorial que hemos grabado que te explica cómo funciona cada apartado por si no te lo quisieses leer. Una de las últimas funcionalidades es el botón que tenemos arriba a la izquierda, que es el botón donde se activan los datos de humedad y temperatura. En un rato veremos que la humedad y la temperatura media decaen directamente a 0. Esto es debido a que hemos cortado las comunicaciones. Lo mismo pasa con el gráfico de humedad. Finalmente, vamos a comprobar que saltan algunos errores. Por ejemplo, si desconectamos el ultrasonido, o como ya hemos visto antes, lo ponemos a una distancia muy cercana,
Vemos que saltan datos corruptos, pero el error que empieza a saltar ahora es error leyendo el sensor de ultrasonido. Si hiciésemos lo mismo, pero esta vez desconectando el sensor de temperatura y humedad, pasaría exactamente lo mismo. Saldría un error, que sería error leyendo el sensor de HT11. Vemos que durante el vídeo han saltado varios errores. Esto hay que ser paciente ya que la conexión no es perfecta. Realmente esperamos que os haya gustado nuestro proyecto, Miguel y Juan. Nosotros hemos disfrutado mucho haciéndolo, si bien es cierto que a veces más frustrados y otras menos, pero al final todo ha salido hasta adelante. Feliz Navidad y muchas gracias.